¿Alguna vez había escuchado de los iridanos? Bueno, para llegar al origen de esto, debemos llegar hasta los iridoides. Estos fueron aislados por primera vez dentro de un género de hormigas de Iridomirmex, nativos de México, que secretaban esto como mecanismo de defensa. Sin embargo, no es la única forma de encontrarlos en la naturaleza. También podemos encontrarlos en familias del reino Plantae, como por ejemplo las rubeáceas. Pero hablando más técnicamente y químicamente, estos son metabolitos secundarios, dentro del grupo de los monoterpenos, lo que nos hace recordar que tendrán 10 carbonos en su cadena base. Y hablando de cadena base, el precursor de todo esto es el geraniol, que por biosíntesis y más reacciones llegará al iridano, que es la cadena base de todos los iridoides, y que por más reacciones llegará a ser iridoides de cadenas cerradas y securidoides de cadenas abiertas. Entonces, para clasificar eso un poco más, vayamos a consultar dos bibliografías, Stitzer, Junot y Ignauer. Ambos tienen diferentes formas de clasificar los iridoides. Sin embargo, ambos también llegan al consenso de que estos iridoides tienen dos tipos, iridoides y securidoides. Mientras que los primeros se clasifican por glucosídicos, si van a tener un radical glucosídico, y los no glucosídicos que tendrán un radical cualquiera que no sea glucosídico. Conocido esto, vayamos a las características más generales. Bueno, estas son moléculas lábiles y frágiles, por lo que es importante conservar cuidadosamente. También son solubles en disolventes polares, como por ejemplo la combinación de agua, etanol y metanol o cada uno de estos por separado. También tienen una alta polaridad y también un alto grado de oxidación. También son volátiles, lo que nos hace recordar a las características de monoterpenos más importantes, estructura pequeña y alta volatilidad. Estos también para la investigación es muy importante esta característica que se puede reconocer por espectrometría UV, ya que por medio de absorciones típicas de compuestos de este tipo de prácticas se puede reconocer si es que hay presencia de iridoides o no en ciertas muestras. Para conocer un poco más de las características, conozcamos a la estructura y la fórmula. Habíamos dicho que el iridano era la forma base de todo iridoide, pero en la naturaleza lo vamos a encontrar junto con el pirano, lo que nos dará un iridoide, que habíamos dicho que se puede dividir en dos. Los iridoides mismos, que son estructuras cerradas, como se puede ver aquí, con un enlace glucosídico. Y los securidoides, como se puede ver aquí, una cadena abierta sin radical glucosídico, cualquier otro radical. Es lo que le da la característica. Para conocer un poco más, para ejemplificar, vayamos a algunas estructuras de iridanos, como por ejemplo el ajugol, que tiene una cadena cerrada y tiene también un enlace glucosídico. Al genipósido, que también tiene una cadena cerrada y un enlace glucosídico. A la leucubina, que tiene una cadena cerrada y también un enlace glucosídico. Y al arpagósido, que también tiene cerrado y un enlace glucosídico. Conocido esto, conocido la estructura y las características, vayamos a conocer sus usos y aplicaciones. Por ejemplo, tenemos a la extracción. Debemos conocer, antes de conocer dónde se usa, dónde se aplica, cómo se extrae. Mayormente se da por medio de maceración de la muestra colectada, sean hojas, sean animales, sean tallos, cortezas. Estos se maceran en solventes polares, como ya habíamos dicho, tiene una alta polaridad, pero con el objetivo de separar los iridanos de los demás compuestos que tengan, ya sean extractivos, colorantes, clorofila, resinas y demás. También se macera por un tiempo en solventes poco polares, para así tener nuestro fin, los iridanos puros en fase acuosa. Entonces, conocido esto, podemos hablar de su distribución. Son 4 importantes familias: Pycnonáceas, Plantagináceas, Rubiáceas y Magnoliopsis. En las dos primeras podemos ver especies que no son muy conocidas en el Perú, como la primera en las rubiáceas la Gardenia jasminoides, que es el jazmín de la India, y en las Pycnonáceas la Catalpa ovata, que es proveniente de la China. Sin embargo, en la figura 3 y 4 sí son un poco más conocidas. Por ejemplo, en las Plantagináceas tenemos al diantén, que es el plantajo mayor. Y en la figura 4 tenemos a la Morinda citrifolia, que es el noni, que está dentro de las Magnoliopsidas. Entonces, conocido esto, vayamos a conocer las propiedades. Bueno, los iridanos tienen muchísimas propiedades, pero entre las más importantes están las actividades hepatoprotectoras y cardioprotectoras, el antiinflamatorio, los neuroprotectores y anticancerígenos. Para conocer un poco más de estos y caracterizarlos, vayamos a conocer cada uno de estos. Por ejemplo, en el catalpol tenemos una cadena cerrada y un enlace glucosídico. Estos sirven como antiinflamatorios y también como antitumorales. Los picrócidos los tenemos también como cadena cerrada, pero no tenemos un radical glucosídico, tenemos otro tipo de radical que lo caracteriza como antitumoral e antiviral. Tenemos la remaglutina, que también es una cadena cerrada, sin embargo, no tiene un enlace glucosídico. Estos son antioxidantes y antitumorales.
Conociendo más, tenemos por ejemplo a la plumericina, que es muy importante en el ámbito farmacológico, ya que ha sido uno de los pocos iridanos que se ha tenido evidencia de que tiene una actividad antiproliferante para células aisladas de cáncer, cáncer de seno y de próstata. Como podemos ver, también tiene una cadena cerrada, sin embargo, no tiene un radical glucosídico. Y por último tenemos al arpagósido, que está dentro del noni. También tiene una cadena cerrada y un enlace glucosídico. Pero por otro lado tenemos a la industria forestal. En la industria forestal se han encontrado por espectrometría UV iridanos glucosídicos dentro de Calophyllum sprucianum o la capirona, en corteza de esta. También se encontró en la Melia arborea, donde esta es una especie muy importante porque es una especie ponera donde puede servir para la reforestación y plantaciones. Y por último, también un caso curioso es que en las inflorescencias normalmente no se encuentran iridanos, sin embargo en la Piconia excelsa sí. Entonces, explicado todo esto, espero que se haya entendido muy bien el tema. Muchísimas gracias.